Como habíamos anunciado esta semana antes de la posición, justamente mañana, del presidente entrante Abelardo de la Espriella, pues en 2 puntos estaremos hablando de varios temas. Hemos hablado ya de seguridad, hemos hablado ya de salud, Relaciones exteriores. de relaciones exteriores también, y por supuesto uno de los temas que más preocupa en esa agenda y los retos que sobre todo se vienen en el tema energético, pues es uno de los temas más urgentes, y precisamente pues para hablar de eso nos acompaña en este momento Milton Montoya. Él es director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado y del Observatorio de Transición Energética de la misma universidad, asesor legal, consultor para asuntos minero-energéticos en otros, también Consejo Internacional de la Industria Sueca y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Milton, bienvenido a 2 Puntos. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Milton, por favor, cuéntenos cuál sería para usted ese principal reto, sobre todo en este tema tan preocupante. ¿Cuál sería ese principal reto que se enfrentaría este nuevo gobierno en temas minero-energéticos? Bueno, hay varios retos y todos muy importantes. Si uno tuviera que priorizarlos, digamos que en primer lugar está tratar de pasar la contingencia del fenómeno del Niño extremo que se ha pronosticado sin que haya un racionamiento. En segundo lugar, el otro reto muy importante es poder encontrar nuevos yacimientos de gas que nos permitan en un, ojalá, largo plazo, recuperar en algún momento la autosuficiencia. En tercer lugar, también yo diría que es muy importante reactivar la confianza inversionista en todo este sector que se ha deteriorado muchísimo en los últimos 4 años. Y por último, yo diría que es muy importante también que Colombia entre en la dinámica global de la búsqueda y explotación de minerales estratégicos como el cobre. Lamentablemente, muchos países de la región están avanzando a pasos agigantados en esta materia. Brasil, Perú, Chile, el mismo México, y Colombia se está quedando rezagado, si no es que ya se quedó rezagado en esa carrera. Por lo tanto, pues no son pocos los retos, son retos muy importantes, todos urgentes, y bueno, esperemos que este nuevo gobierno entrante le vaya muy bien en esa tarea. ¿Cómo lograr esa transición energética responsable? Digamos, esta palabra es mía y yo respondo por esa palabra. Uno siente que el gobierno Petro lo intentó, pero fue muy chambón, muy radical. Y lo veo que usted es experto en los temas de transición energética. La transición energética se debe hacer, digamos, la manera correcta de hacerla, ¿cuál es? Y quiero preguntar, pues, usted cómo vio lo que intentó hacer el gobierno del presidente Petro, frenando la exploración, frenando los nuevos contratos, casi que poniéndonos a depender de energías no convencionales, igual convencionales fósiles, pero de otros países. Como que hagamos el daño ambiental allá, traigámonos el gas, el petróleo de otros lugares para no dañar acá. ¿Esa es la manera correcta de hacerlo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo tengo un libro que publiqué el año pasado que se denomina Energía en Transición. Y en ese libro lo que planteamos es que en realidad las transiciones energéticas responsables son las que se hacen teniendo en cuenta las características económicas, sociales, en materia de disponibilidad de recursos energéticos de cada país. Lo que no puede haber son transiciones energéticas copiadas y pegadas con base en modelos foráneos, pues que no se ajustan a la realidad de cada país. En el caso colombiano, pues yo nunca estuve de acuerdo en que Colombia dejara de firmar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pues porque el que no busca no encuentra. Y ese es uno de los principales problemas que estamos enfrentando hoy, principalmente en materia de gas. Perdimos nuestra autosuficiencia y estamos importando un gas carísimo en comparación con el gas que producíamos en nuestro país. En segundo lugar, pues por razones ideológicas, dejamos de construir en este país centrales termoeléctricas con base a gas y a carbón, que son los que nos permitían tener pues firmeza y confiabilidad en la producción de electricidad. Adicionalmente, los proyectos importantes desde el punto de vista renovable, que eran los proyectos eólicos de La Guajira, no entraron en operación por problemas con las consultas previas, por problemas con el licenciamiento ambiental, etcétera. Entraron unos proyectos muy importantes, sí, digamos, de energía solar, pero no es suficiente, ni fue suficiente en estos 4 años.
y adicionalmente, pues tuvimos unos retrasos enormes en materia de desarrollo de infraestructura de transmisión de electricidad, que es muy necesaria para poder llevar la energía que se produce a los centros de consumo. Entonces, desafortunadamente han sido digamos, una serie de decisiones que pusieron al país en una coyuntura de crisis mineroenergética, pues como tal vez no la hemos vivido en los últimos 30 años desde que tuvimos el racionamiento del 91. Entonces yo te diría que para responder esa pregunta de cómo hacer una transición energética responsable, mira, la mejor transición energética es la que se basa en los recursos energéticos que tiene cada país, en aquella transición que no pone en riesgo la seguridad del suministro, como ahora nos está ocurriendo en Colombia, y en tercer lugar es aquella transición energética que los usuarios pueden pagar. Es que hoy los usuarios de gas, tanto residenciales como industriales, están sufriendo las consecuencias de tener que pagar 3 o 4 veces más el precio que pagábamos hace solamente 6 meses, porque estamos cada vez importando más gas. Solamente el mes pasado Colombia importó el 32% del gas natural que consume. Eso no nos había pasado nunca. Y pues por lo tanto yo creo que... ¿Y de dónde, perdón, de dónde lo traen el gas? ¿De dónde llega? No, principalmente el mercado de referencia de Colombia es todo el gas, el GNL, el gas natural licuado que viene del Golfo de México. Ese gas viene de Estados Unidos principalmente, también puede venir de los países árabes, etcétera. Pero pues lo que no hemos hecho acá, lo estamos importando y trayéndolo de otros países, pagando 3 o 4 veces lo que podríamos producir acá a 3 veces el valor. Entonces, pues eso yo creo que lo que debemos entender por transición energética responsable. Una que no pone en riesgo la seguridad y la soberanía energética. Milton, pero entonces también hablemos un poco de esa realidad de Colombia que enfrenta ese riesgo de escasez y ese posible racionamiento eléctrico, pues que hemos tenido esa conversación en las últimas semanas y se ha advertido tanto a los colombianos que de pronto todavía no han entendido cuál es ese posible riesgo y cuáles son las causas, porque se habla del fenómeno del Niño, se habla también del margen de reserva que también es negativo, pero no entendemos muy bien cuál es esa situación crítica real por la que está pasando Colombia. Bueno, muy bien. Yo lo eléctrico es que Colombia tiene un déficit de energía en firme. ¿Eso qué significa? Que toda nuestra producción de electricidad no es suficiente para atender toda la demanda. El déficit que hay es del menos 2.4%, ¿cierto? Y eso básicamente es decir, en palabras muy sencillas, que se nos acabó el colchón de margen que teníamos de producción de electricidad para atender la demanda. Es decir, si yo antes, por decirles un ejemplo, producía 10 unidades de energía en Colombia, pues nuestra demanda eran 7 unidades. Entonces tenía un colchoncito de 3 unidades para, por si algo pasaba, un fenómeno del Niño o de pronto una falla técnica en alguna planta, tenía cómo maniobrar, tenía margen. Ese margen se acabó en Colombia. Por el contrario, toda nuestra producción de electricidad hoy en día no es suficiente para atender la demanda, con 3 agravantes. El primero de ellos, que la demanda por las altas temperaturas está creciendo mes a mes. De todos los colombianos, tanto en el nivel residencial, industrial, comercial, quienes tienen carros eléctricos, estamos consumiendo más energía.